cierra el ciclo de conferencias que organiza el Departamento Académico de Estudios Generales con el objeto de difundir y apoyar los cursos de nuestro propedéutico, de nuestro sistema de trabajo, de las diferentes materias que ofrece el departamento. El día de hoy yo tengo un doble gusto. En primer lugar, hago la presentación en nombre del doctor Carlos Macadi, jefe del Departamento de Estudios Generales, que ahora tiene justo una reunión con nuestro señor vicerrector. En cualquier momento se reintegra o llega el doctor Macadi con nosotros. Me pidió pues hacer la presentación en su nombre. Pero decía que tenía un doble motivo de satisfacción. El primero es porque la doctora Alina Mendoza Cantú, que nos acompaña, de la cual leeré en breve su currículum, brevemente, fue mi alumna. Hace ya algunos ayeres en la ENEP Acatlán, que es la Facultad de Estudios Superiores de Acatlán, en la UNAM, cuando yo enseñaba, no me acuerdo ni qué enseñaba, pero creo que era ética y cursos de ontología y metafísica, y desde entonces ya me hablaba con Nietzsche y estas cosas, y Hegel también. Entonces, reencontrarnos al cabo del tiempo es fascinante y eso es motivo de satisfacción, pero sobre todo que sea segundo aquí en el ITAM, donde podemos tener la oportunidad de reflexionar sobre temas de humanidades que fortalezcan los cursos que ustedes van tomando. Agradezco muchísimo la asistencia de los profesores, colegas que están aquí. Gracias por su apoyo, por estar y ser con nosotros en el departamento. Sin ustedes, la verdad, el departamento no tendría finalidad, propósito, sentido, acomodo, o como diría Wittgenstein, no sería como debe arreglarse. Quisiera leerles brevemente el currículum de la doctora Alina Mendoza Cantú. Ella es doctora tanto en filosofía como en historia del arte por parte de la UNAM. Ella recibió la medalla Gabino Barrera y Mejores Estudiantes de México, además de menciones honoríficas en sus exámenes de doctorado y en el de licenciatura. Ha impartido conferencias sobre teoría de arte o del arte en instituciones extranjeras y nacionales vinculadas con la formación superior, como son el Centro León Robin de Investigaciones sobre el Pensamiento Antiguo en la Sorbona, el Museo de Arte Moderno, la Antigua Academia de San Carlos en la UNAM y el Cinvestab del Politécnico Nacional. Asimismo, ella participa regularmente en congresos y foros académicos nacionales e internacionales y cuenta con diversos artículos editados por instituciones como la Universidad Estatal de Diseño de Karlsruhe, Alemania, el Fondo de Cultura Económica y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. En el campo docente y de la investigación, la doctora Mendoza ha impartido asignaturas a nivel de licenciatura y posgrado en distintas universidades, incluyendo la UNAM, y ha colaborado en proyectos respaldados por instituciones como el de investigaciones filosóficas de la misma UNAM y en la investigación y estudios de posgrado de la Universidad del Claustro de Sor Juana. Actualmente ella se encuentra finalizando un postdoctorado en la Escuela Práctica de Altos Estudios de París y nos va a hablar del tema que ustedes encontraron en el título, la poética de Aristóteles, justamente, del Renacimiento al inicio del Virreinato, y por eso en el póster vieron ustedes ahí a don Antonio de Mendoza, primer virrey. Sin más, le debo la palabra a la doctora, que leerá su ponencia y luego nos va a presentar algunas imágenes. Pues muchas gracias a todos los presentes, al doctor José Manuel Orozco y al ITAM. Doy paso a leer mi texto y efectivamente al final de él me interesa que veamos juntos algunas imágenes y tener algún espacio para dialogar. Espero que sea de su interés. La poética de Aristóteles en el Renacimiento, del Renacimiento al inicio del Virreinato. En el terreno de la filosofía, ignorar
que el tema de la modernidad y sus límites ha nutrido la discusión teórica en las últimas décadas es como estar fuera de lugar. Esto incide en nuestro tema en la medida en que el Renacimiento ha sido considerado comúnmente como el comienzo de este periodo histórico y como tal ha sido sometido a revisión. Mas precisando cómo afecta esto el tratamiento del redescubrimiento y la valoración de una obra aristotélica entre los siglos XV y XVI, veremos algunas anotaciones. Por principio sirve discernir que, a pesar de que el Renacimiento se entiende como un lapso determinado del devenir humano acontecido en Europa central entre el 1400 y el 1600 aproximadamente, la conceptualización de este periodo como un renacer fue una labor historiográfica forzosamente posterior. Fue fruto del pensamiento decimonónico que, privilegiando la oportunidad de dar nombre a esa etapa, condicionó su comprensión ulterior como comienzo renovador y revitalizante. Al hacerlo, además, este pensamiento puso en relieve justamente un afán manifiesto en la modernidad temprana de estrechar los vínculos con el pasado mediato, grecolatino, relegando en cambio a un segundo plano una necesidad quizá mayor del mismo momento, la de diferenciarse lo más posible del pretérito próximo medieval. Así pues, en la medida en que esta perspectiva del siglo XIX fungió como portavoz de los anhelos y pretensiones de la etapa que nos ocupa, se manifestó desinteresada por los aspectos comunes entre ella y la etapa previa e inmediata. El interés por relacionar los momentos contiguos, en cambio, resulta propio de perspectivas más actuales, en tanto que el estatus de la contemporaneidad con respecto a la modernidad en general tiende más bien a pensarse simultáneamente en términos de continuidad y diferencia. Y pensar así lo medieval con respecto a lo renacentista puede considerarse como una proyección de esa atenuación de fronteras. Volviendo ahora al tema central de esta conferencia, la recepción de la poética en el Renacimiento, hay que notar que abordarlo en términos de continuidad parece especialmente pertinente, debido a la importancia incomparable que Aristóteles alcanzó al cabo de la Edad Media, tanto por vía árabe como gracias a la traducción directa del griego al latín que desde entonces se realizó de gran parte de su obra. Debería por eso extrañarnos que la atención a semejante cuestión de continuidad ha recibido en general escasa atención. Ameritan detenimiento las razones de esta falta de atención, como también lo requieren las diferencias y similitudes entre el aristotelismo escolástico y el humanista. Mas me enfocaré solo en la poética a fin de profundizar al menos en un elemento de este amplio espectro. En la primera parte de esta conferencia mencionaré los antecedentes del redescubrimiento de la teoría aristotélica de la creación artística. Luego puntualizaré los momentos cruciales del proceso paulatino de ese redescubrimiento, desde las vísperas de la caída de Constantinopla hasta que este tratado incide sutilmente en el Concilio de Trento. Al final me ocuparé de algunas incidencias tempranas, pero indirectas, del tratado aristotélico en nuestro propio contexto, en tanto que este tema yace también descuidado y nos atañe de manera más cercana. Primera parte. Antecedentes medievales del redescubrimiento de la teoría aristotélica de la creación. Hemos atisbado que en el nombre de la época en que se redescubre la poética, Renacimiento, se cifran connotaciones distintas de una idea de temporalidad marcada por hiatos y, por tanto, por cierto sentido de terminación y reinicio. Observamos ahora que calificar de antemano la recepción renacentista del tratado aristotélico que nos interesa como un redescubrimiento implica justamente un hiato, un lapso de sustracción a los ejercicios hermenéuticos de lectura, traducción y glosa. Pero cobremos conciencia también de que lo problemático en este caso no solo es la pérdida de una obra por un tiempo, sino además el reencuentro de la misma. Hasta cierto punto esto se debe a que ese extravío se ha vuelto casi mítico, gracias al éxito y a la filmación de una novela de Umberto Eco, que recrea con cierta libertad algunos datos históricos en torno a esa hipótesis. La dificultad
a la que hemos de referirnos es de diversa índole, aunque en ella encontramos también inmerso a Eco. Resolverla es, en todo caso, una empresa de conciencia colectiva en la que esta reflexión aspira a participar. En una conferencia denominada Entre Averroes y Borges, que data de hace 10 años, el autor de El nombre de la rosa menciona algunos de los agentes fundamentales que participan en el redescubrimiento de la teoría aristotélica de la creación artística a partir de Averroes. Retomaré los primeros para observar la postura de Eco al respecto y continuar con el recuento que nos interesa al margen de ese autor. En dicha conferencia se nos recuerda que el texto con el cual Averroes incide en el redescubrimiento que nos interesa data del 1175 y no es una traducción como indica su nombre, comentario medio, ni se basa en una traducción directa del griego al árabe, sino en una versión siriaca de 2 siglos previos, basada, a su vez, en una copia griega desconocida. Puesto que es precisamente este texto árabe el que, conforme al mismo recordatorio, aporta las primeras noticias de la poética en latín, gracias a que Hernán Alemán lo traduce a esta lengua 81 años más tarde, el semiólogo y filósofo italiano insiste en que esas novedades ofrecieron una semblanza tan distorsionada del tratado aristotélico sobre poesía, por desconocimiento de la práctica dramática en el ámbito árabe, que en lugar de despertar interés por la fuente, retardaron su valoración. Por otra parte, en el mismo escrito se evoca que, a pesar de que varias obras de Aristóteles se habían hecho accesibles desde el siglo VI gracias a que Boecio las tradujo directamente del griego, las de contenido antropológico comienzan a aparecer apenas en las vísperas del movimiento humanista. Por sí esto último deja entrever la magnitud y la prontitud del impacto que tuvo el reacceso a estas fuentes, a pesar de lo tardío. Mas lo que nos incumbe ahora es precisamente que la poética es la última obra aristotélica de tipo antropológico en aparecer, puesto que lo hace hasta 1278, mediada por la traducción de Guillermo de Moelbeck. Como a pesar de que también esta traducción fue hecha directamente del griego, el interés por la poética siguió siendo casi nulo, Umberto Eco vuelve a preguntarse por la razón, atribuyendo todavía parte de la responsabilidad a la previa incidencia árabe en la historia de la recepción de este tratado. Y es que él supone, por un lado, que uno de los conceptos más afectados por la intervención arábiga en esta historia es el de tragedia, y por otro, que la deformación que sufre esta noción llegó a ser a tal grado importante que cuando finalmente logró rescatarse la idea griega original en latín de tragedia, no fue posible asociarla inmediatamente a la representación dramática medieval. Ahora bien, al señalar nítidamente esta valoración negativa sostenida por Eco sobre el capítulo árabe del reencuentro de la poética, no me propongo debatir puntualmente su argumentación. Observo, no obstante, que apenas un par de años después de que la conferencia a la que me he venido refiriendo fue impartida, en un artículo sobre los antecedentes de la interpretación aviceniana de la poética, un colega mexicano, especialista en filosofía árabe, Luis López Fargeat, parte de premisas semejantes para apreciar, en cambio, la búsqueda de una comprensión mayor de la propia tradición literaria por parte de los traductores y comentaristas tras la distancia entre los planteamientos originales de este tratado aristotélico. Formulo ante esta diversidad de signo en la aproximación al problema un par de preguntas que considero nos competen para volver a ellas más adelante. ¿Acaso es claro que en el encuentro con las fuentes el propósito de ofrecer una comprensión cabal de lo planteado en ellas originalmente es mejor y contrario a procurar de inicio comprenderlas con base en y con miras al contexto de uno? E independientemente de hasta qué punto es posible lo primero y evitable lo último, la segunda cuestión es si a la larga, en nuestro encuentro con la poética, los renacentistas europeos no acabaron sacrificando también a su manera
su incipiente valoración filológica en favor de una aplicación de los contenidos de la fuente a los requerimientos de su propio contexto artístico y religioso. Hablar, por ejemplo, de la presencia de elementos de la poética en los tratados de León Battista Alberti y en el Concilio de Trento, en el siguiente apartado, nos permitirá ir hilando una postura al respecto. Por ahora, completemos la remembranza de los antecedentes arábigos al comentario de Averroes, a fin de que se intuya mejor la amplitud que tuvo la recepción del texto aristotélico de poesía en este contexto, independientemente de la problemática de su distancia del sentido aristotélico original. Amerita la primera mención el cristiano Abu Bishr Mata, a quien se atribuye la traducción de la poética del siriaco al árabe, utilizando el mencionado comentario medio y efectuando esta labor hacia 935. Le sigue Yahya ibn Adi, discípulo del anterior e igualmente cristiano y traductor del tratado. Enseguida se encuentran Al-Kindi, Al-Farabi y Avicena, quienes con base en estos precedentes intercalan comentarios e interpretaciones del tratado que nos ocupa a una o más de una de sus obras. Para explicar el desvío de todos ellos y de Averroes del sentido primero de la poética, López Farja se remonta al impulso que recibió la literatura islámica con el establecimiento del Corán en el siglo VIII. Por nuestra parte, vemos que durante un lapso de 2 siglos aproximadamente, se registra en el contexto arábigo un proceso constante de asimilación medieval del tratado aristotélico de poesía, y que al cabo de este lapso, al pasar la llama al contexto europeo por vía de la Escuela de los Traductores de Toledo, esta continuidad no se pierde, a pesar de los malos entendidos de fondo, sino que atraviesa hasta el Renacimiento tardío. Y es que además de la versión latina ya mencionada, del comentario de Averroes por parte de Hernán el Alemán, en la misma Escuela de Toledo se producen los comentarios de Miguel Scotto, de Alfredo de Sarechel, a este mismo texto, y no cesan de producirse versiones de él ni con el advenimiento de la primera traducción de la poética del griego al latín, puesto que todavía, para el siglo XVI, el médico de Paulo III, Jacob ben Joseph Mantino de Tortosa, ofrece su propia versión del documento árabe. Por último, lo anterior adquiere mayor significación por el contraste implícito en el hecho, ya recordado con eco, de que la primera traducción de la poética del griego al latín permanece prácticamente ignorada. Y maximiza aún el contraste tener en cuenta, además, que la traducción parece haber sido un encargo de Tomás de Aquino, más que una iniciativa propia de Moerbeke, aunque la muerte de este teólogo sobrevino antes de que el tratado pudiera ser traducido. Pues es conocida la influencia que la obra de este teólogo alcanzó desde entonces y a lo largo del Renacimiento, alentando la continuidad del estudio de Aristóteles y ocupando para el siglo XVI un peso análogo a los decretos papales. Y también contribuyó a agudizar ese contraste desde otro ángulo el hecho de que la acogida de esa primera traducción fue tan fría que la segunda solo se produjo más de 2 siglos después, y cuando finalmente esto ocurrió, el autor supuso que su nueva traducción era la primera. Pues como esto sucedió ya en el Renacimiento, pasemos a la segunda parte, conscientes de la continuidad relativa de la recepción de la poética al interior del ámbito arábigo medieval y del proceso intermitente que implicó, en cambio, el reconocimiento del texto en el contexto europeo igualmente medieval. Segunda parte. Gracias. Momentos claves del redescubrimiento, del renacimiento
del redescubrimiento renacentista de la poética. La segunda traducción directa del griego al latín se produce entonces, precisando, en 1498. De suerte que constituye ya una edición en sentido estricto, y entonces sí, la primera, la prístina, llamada La Príncipe. Fue obra de Giorgio Valli, impresa en Venecia, por quien además publicó la primera edición en griego del tratado, una década después, Aldo Manuzio. Lógicamente, esto impulsó la realización de nuevas traducciones del griego al latín y poco después del griego a diversas lenguas modernas. Y estas nuevas traducciones suscitaron a su vez, como en cascada, tanto la inclusión de múltiples comentarios, citas e interpretaciones de la poética en diversas publicaciones, como la redacción de nuevos tratados de poética alusivos o no al de Aristóteles. Así, en esta segunda etapa comienza la producción de ediciones bilingües. La primera, del griego al latín, a pesar de distar casi 2 décadas de la anterior, se reimprime una docena de veces en lo que resta del siglo, y en algunas de estas ocasiones se imprime ya fuera de la península italiana. Fue obra de Alejandro Pazzi de Medici, publicada también por la misma imprenta Aldina. Luego, por su competencia con ella, en tanto nueva edición bilingüe y por la popularidad sin precedentes que alcanza, hay que mencionar la traducción comentada de Robortelli, que data de 1545. Continuando, al menos 2 traducciones del mismo tipo siguen produciéndose en las decenas siguientes. La primera de estas, de 1550, amerita mención en tanto ha sido considerada por autores como María del Carmen Bovés como precursora de las reglas que el movimiento contrarreformista había de exigir a las artes al término del Concilio de Trento, es decir, apenas 9 años después. Esto es especialmente significativo y hemos de volver a ello, dada la incidencia que este evento tuvo, con apoyo del arte, en el amplio espectro de la formación de la conciencia novohispana. Por lo mismo, y porque él incrementó en mucho el alcance y el reconocimiento del mismo tratado aristotélico, es importante incluir entre los momentos clave del redescubrimiento renacentista de la poética el de la primera traducción del texto a una lengua romance. Ocurrió un año antes, en 1549, y fue por supuesto la lengua toscana. La realizó Bernardo Segni, y al cabo de unos 20 años comenzaron a aparecer los primeros comentarios de la poética en lengua vulgar, al lado de otros tratados sobre poesía, basados tanto en la misma obra como en la poética de Horacio. Al respecto, lo que en nuestra ruta argumentativa conviene mencionar son las aportaciones de Marco Girolamo Vida, Sebastiano Minturno y Benedetto Barchi. De estas últimas, las 2 iniciales también ameritan mención por la participación de sus autores en el mismo Concilio de Trento, puesto que los intereses comunes de semejantes personajes hacen más comprensible la presencia de elementos de la poética en una de sus partes finales, la de las imágenes. No obstante, la publicación de Vida antecede por mucho al comienzo de la reunión tridentina, y la primera de las 2 poéticas de Minturno no se basa ni siquiera en el tratado aristotélico. La segunda, en cambio, al haber sido escrita en el año en que concluye ese concilio, estamos hablando de 1564, momento del concilio en el que se escribe el famoso apartado sobre las imágenes sacras, denota la intervención directa de este autor en esta sesión, o al menos la de las determinaciones eclesiásticas recién asumidas en la comprensión mintuniana final del arte literario. Y algo análogo puede decirse de la obra posterior y más tardía
de vida, a pesar de que ésta no versa ya sobre poesía, en la medida en que se aboca a difundir los principios de la Contrarreforma. Por su parte, la importancia de la poética de Barqui, de 1553, conjuntamente con la de un rasgo aún no señalado de la de Segni, reside en que, por vía de artistas como Miguel Ángel Buonarroti y Tiziano, estas obras parecen haber contribuido a la aplicación de los aspectos de la poética a la plástica que llegan a reflejarse en el cierre del Concilio Tridentino. En esto no hemos de detenernos ahora por cuestiones de espacio, aunque cabe remitir a una comprensión más profunda del asunto en la tesis doctoral titulada justamente Ecos aristotélicos tridentinos en una piedad de Buonarroti. Hasta aquí, en este segundo apartado, hemos destacado los principales aspectos mejor conocidos de la recepción de la poética en el Renacimiento, pero más importantes que estos, desde el punto de vista de su incipiente reconocimiento, son los que resta mencionar. Cerraré esta parte explicando en qué sentido puede considerarse que el tratado aristotélico sustenta indirectamente el Concilio Tridentino. Mas atendiendo el orden cronológico de su manifestación, comenzaré por hablar de las aportaciones de Manuel Crisoloras y León Battista Alberti, que anteceden a la primera traducción renacentista de la poética y allanan el terreno para que ella acontezca. En su libro Giotto y los oradores, Michael Baxandall observó hace un par de décadas que uno de los primeros maestros del griego que arriba como diplomático al ámbito italiano renacentista, Crisoloras, solía referirse a un fragmento en particular de la poética contenido en el libro cuarto. Aunque este bizantino no escribió propiamente una obra en la que dichas referencias consten, lo evidencia un par de epístolas suyas y algunas alusiones de su discípulo Guarino Veronese y del hijo de este, Guarino. Él representa el primer eslabón de la apertura europea a la poética y se caracteriza por haber impreso a esta inauguración el interés por aplicarla a las artes visuales. Así, de la cadena sutil que de él Crisoloras parte, derivan tanto el primer editor de la poética como el primer traductor de esta obra directamente del griego al latín, ambos ya mencionados, y también un maestro de Miguel Ángel Buonarroti, Angelo Poliziani, el primero en tanto discípulo de Guarino, el segundo por sus vínculos familiares con otro discípulo de Crisoloras, Leonardo Bruni, y el último por haberse servido de un estudio perdido sobre la poética previo a toda edición de la misma, en 1480, debido a al sobrino de un discípulo más de Crisoloras, que llegó incluso a hacerse su yerno, Hermolao Barbar. Alberti, por su parte, como autor de 3 tratados sobre plástica y arquitectura, ha sido estudiado sobre todo en el campo de la historia del arte. Desde este campo, autores tan conocidos como Ernst Gombrich, además del propio Baxandall, han detectado citas casi literales de la poética en 2 de estos textos. Tomando en cuenta que el primero de ellos, de pintura, fue redactado en 1435 y el último, de arquitectura, entre 1443 y 1452, hay que notar que la más antigua de estas referencias es anterior incluso a la invención de la imprenta y que procede casi 70 años a la primera edición de la poética. Ahora bien, como de arquitectura de Alberti fue editado en 1485, este tratado es la más antigua referencia impresa que se conserva del tratado que nos interesa.
y como fue prologada precisamente por Poliziano, el maestro de Buonarroti, y dedicada a Lorenzo de Medici, el tratado que nos interesa parece haber tenido un influjo definitivo, aunque muy sutil, a través de la Academia Platónica Florentina. Pero eso no es todo, y lo que resta por decir aquí al respecto, por simple que parezca, amerita mayor ponderación, por no haber sido reconocido aún ni en el campo histórico del arte, ni en la esfera de la filosofía, donde a mi juicio es más necesario aún subsanar la falta. Como ya Crisoloras orienta la atención hacia la plástica al difundir nuestro tratado, y lo hace centrándose ante todo en la parte inicial de la poética, donde se explica que la labor creativa humana en general tiene un mismo origen, la mímesis, cabe decir que, manteniéndose fiel a esa orientación visual y a esa idea de unidad original del arte, Alberti procura completar de algún modo lo que el propio Aristóteles anuncia desarrollar en su texto sin llegar a hacerlo. Esto es, el propósito original del filósofo griego, tratar sobre poesía en el sentido más amplio de la palabra, implicaba ocuparse de todas las artes que a la larga habrían de constituirse como bellas artes, en lugar de restringirse solo al campo de la literatura. Mas como finalmente parece haberse limitado a desarrollar apenas un género literario, la tragedia, la poética constituye un proyecto incompleto que el tratadista del Renacimiento retoma, a pesar de no haber él tampoco dedicado atención ni a la música ni a la danza. Ciertamente esta precisión sobre la poética como proyecto trunco parece traernos de vuelta al supuesto extravío de la segunda parte de la poética. Mas lo que aquí está en juego es independiente de la posibilidad de que haya existido una parte de la obra centrada en la comedia. En todo caso, esto colinda más bien con la insistencia nietzscheana en volver a la comprensión de la importancia de la música y el movimiento escénico como partes fundamentales de la tragedia, y a la del artista trágico como análogo al poeta marciano. No, al contrario, gracias. Quería pasar desapercibido. Estábamos en Nietzsche, me regreso un poquito para seguir el hilo. Ciertamente esta precisión sobre la poética como proyecto trunco parece traernos de vuelta al supuesto extraviado de la segunda parte de la poética, mas lo que aquí está en juego es independiente de la posibilidad de que haya existido una parte de la obra centrada en la comedia. En todo caso, esto colinda más bien con la insistencia nietzscheana en volver a la comprensión de la importancia de la música y el movimiento escénico como partes fundamentales de la tragedia, y a la del artista trágico como análogo al atleta maratónico, diestro en múltiples disciplinas. No solo porque semejante hombre se aproxima en cierto sentido a la idea más común de hombre en el Renacimiento, también porque dada la inclusión de la música y la coreografía dramática entre las partes del arte trágico, según el propio Aristóteles, y pese a la irreductibilidad de estas dos manifestaciones miméticas al drama, la parte más ajena al único género creativo desarrollado por Aristóteles en su tratado de poesía, corresponde a las artes que Alberti trata en sus tratados. Por último, como eslabón final de la recepción sutil del tratado aristotélico en el Renacimiento, retomaré el tema del Concilio de Trento para referir algunos planteamientos de la poética presentes en la sesión dedicada a las imágenes como vía de formación. En primer lugar, cabe observar la proximidad entre el pasaje tridentino, donde se retoman resoluciones del Segundo Concilio Niceno,
El pasaje de la poética que alude igualmente a la mímesis icónica como medio de aprendizaje y goce, a fin de promover y defender las imágenes como un medio idóneo de enseñanza por la excitación de la sensibilidad que pueden suscitar. El concilio dice: el honor que se da a las imágenes se refiere a los originales representados en ellas. Por su parte, sobre el mismo tipo de representaciones visuales, la poética dice, tras el fragmento que Crisoloras solía citar: al contemplarlas, aprenden y deducen qué es cada cosa, por ejemplo, que esto es aquello. De suerte que en ambos textos encontramos enfatizado el ser de lo referido a costa del ser referente. Sin embargo, más significativa que esta relación entre citas es la presencia de múltiples conceptos y expresiones importantes de la poética, esparcidos a lo largo de los 3 párrafos que integran el acuerdo de esta sesión conciliar. Me limito a mostrar someramente esto mediante el siguiente fragmento relativamente extenso. Dice: enseñen con esmero los obispos que por medio de las historias de nuestra redención, expresadas en pinturas y otras copias, se instruye y confirma el pueblo, recordándole los artículos de la fe y proporcionándole continuamente en ellos la posibilidad de recordarlos. Además que se saca mucho provecho de todas las sagradas imágenes, no solo porque recuerdan al pueblo los beneficios y dones que Cristo les ha concedido, sino también porque se expone a los ojos de los fieles el saludable ejemplo de los santos y los milagros que Dios ha obrado por ellos, con el fin de que den gracias a Dios y arreglen su vida y sus costumbres a los ejemplos de los mismos santos, así como para que exciten su adoración, su amor a Dios y practiquen la piedad. Observemos brevemente algunos ejemplos de esta interacción entre la poética y el concilio. Por principio, la noción de copia que acabo de citar es evidentemente un correlato de la de mímesis en Aristóteles. La alusión a las historias es correlativa a la de mito o trama de la acción, también en la poética. La expresión exponer a los ojos no solo es frecuente en el texto aristotélico, sino que apunta a una comprensión particular griega de la visibilidad, asociada por un lado a la contemplación interior o teorética, más que a la percepción directa, y por otro a la capacidad de otorgar una forma sensible a lo meramente imaginado o visto desde el interior, que por supuesto es una labor poética. Mas en última instancia, tanto el mito como el poner ante los ojos apuntan a una especie de convergencia entre el teatro y la plástica que a nosotros interesa. Centrémonos pues en la plástica, por ser aquí las imágenes lo de fondo. Cabe observar que esta convergencia es justamente el nicho en que se inscribe la iconografía cristiana en general, dada su base en los relatos sobre la vida de Jesús y los santos. Mas han de destacarse sobre todo otros 2 aspectos de esta clase de producción icónica en los que se insiste en este concilio por su destacado puesto dentro de la poética. Me refiero a las nociones de piedad y redención. La primera es entendida en el ámbito griego más bien como compasión, eleos, y se inscribe en la esfera de lo patético, mientras que la segunda se vincula con la catarsis, en la medida en que puede entenderse como liberación, al igual que la salvación. En fin, pese a que esta convergencia entre aspectos típicos del drama trágico y de la plástica cristiana data más bien de la Edad Media, y el Concilio de Trento no hace más que revitalizarlos, son notables tanto la orientación pragmática que finalmente adquirió el redescubrimiento de la poética como el desplazamiento de la interpretación de este tratado hacia lo icónico. En buena medida este giro provino, como ha podido entreverse, de la coyuntura por la que algo de la valoración bizantina de los íconos
permeó la formación de los primeros humanistas debido al origen oriental de figuras como Crisoloras. Mas volviendo ahora a la cuestión abierta a la mitad de esta conferencia, es claro, independientemente de que el encuentro renacentista de esta fuente haya podido acercarnos a una mejor comprensión de su contenido, particularmente en lo que atañe al teatro, a la larga, los primeros europeos modernos también se abocaron a entender y a usar la poética a partir de los requerimientos de su propio contexto artístico y religioso, por lo cual, a mi modo de ver, una crítica a la recepción arábica de este tratado por haber hecho algo análogo resulta vulnerable. Además, para pasar ya al contexto novohispano, es importante no perder de vista que, a pesar de que la Reconquista implicó precisamente un repliegue de la correlación entre la cultura árabe y la hispánica, es precisamente durante el periodo de dominación arábiga sobre la península que esta cultura tiene su propio encuentro con la poética, de suerte que sondear la posibilidad de que por esa vía, antes incluso que por el influjo del Renacimiento, algunos aspectos de la poética hayan podido incidir sobre el campo de la literatura española es una tarea pendiente. Un señalamiento me permitiré hacer al respecto en la última parte, mas como de antemano quiero engarzarlo con lo visto sobre el concilio, he de cerrar este apartado aclarando que en la sesión dedicada a las imágenes, el papel de los españoles fue definitivo y que fueron precisamente ellos quienes propusieron tratar la cuestión de las imágenes. Y como el cierre del evento resultó precipitado, sucede que a pesar de que algunas cuestiones agendadas no llegaron nunca a ser tratadas, esta, que originalmente no fue prevista, logró ser atendida. Así lo relata González de Mendoza en su Memoria del Concilio. Considerando que esto ocurrió en 1564, cuando Nueva España estaba por cumplir 30 años de haberse constituido como virreinato, resulta bien comprensible que para los españoles fuera especialmente importante el tema de la enseñanza y la reafirmación de la fe cristiana por medios icónicos, ante la gran empresa de evangelización que se encontraban desempeñando, es decir, ante una población ajena a su lengua, pero receptiva al aprendizaje mediante imágenes, debido a la existencia previa de los llamados códices. Aparte, el enfoque particular de esta cuestión a partir de la poética remite al peso que había ganado la filosofía humanística aristotélica en el ámbito eclesiástico español para entonces. Mas no se olvide que este concilio se extendió casi 20 años y considérese que desde el inicio esta tendencia aristotélica definió el carácter de los participantes de la península ibérica, pues precisamente un ilustre antepasado del ya mencionado González de Mendoza, quien estuvo presente más bien al inicio del evento, llegó a fundar una especie de academia aristotélica en contraposición y en deuda con la Academia Platónica Florentina, por supuesto mucho mejor conocida. Él fue Diego Hurtado de Mendoza, y su genealogía ha de interesarnos más allá del concilio, porque fue a uno de sus hermanos a quien se le otorgó el privilegio y la responsabilidad de regir por primera vez en Nueva España como virrey. Última parte. El primer virrey novohispano y las primeras repercusiones sutiles de la poética en América. Si la propuesta esbozada de que la poética es una de las fuentes principales que de manera indirecta sustenta la sesión tridentina sobre las imágenes es aceptable, es evidente que la repercusión de este tratado en la iconografía novohispana del siglo XVI puede tenerse también, más bien desde el siglo XVI, puede tenerse también como un vasto ámbito de recepción mediada por el tratado que nos interesa. Sin embargo, análogas repercusiones mediatas se encuentran al menos desde la época del virrey novohispano y no solo hasta el término del Concilio de Trento.
Antonio de Mendoza se encuentra vinculado con varias de estas manifestaciones. Guillermo Tovar de Tebreza considera que Antonio de Mendoza puede considerarse hasta cierto punto como un arquitecto y que con base en el Tratado de Alberti sobre esta materia intervino en el trazo urbano de la Ciudad de México. En torno a este planteamiento hay debate, en tanto autores como Sánchez Carmona lo cuestionan. No obstante, al menos el hallazgo por parte del mismo Tovar de anotaciones como esta de Antonio de Mendoza Visorrey, realizadas sobre la edición del tratado mencionado hacia 1539, permite hablar de una injerencia indirecta de la poética por esta vía. Si igualmente se acepta la propuesta de considerar que los tratados de Alberti fueron una especie de continuación de la poética. De entonces data también aproximadamente otro suceso vinculado con el primer virrey que indirectamente trae a colación la poética. Rotundamente, desde la portada y el título original, la obra atribuida a Jerónimo de Alcalá y llamada por abreviatura Relación de Michoacán, tiene por destinatario, como es bien sabido, a Antonio de Mendoza. En su prólogo abundan también referencias a las virtudes de este gobernante, mas destaca aparte para nosotros cierta correspondencia entre sus primeras líneas y un planteamiento implícito en el capítulo cuarto frecuentemente aludido de la poética. Explicando su interés por recabar la información contenida en su relación, Alcalá comienza apelando a una máxima popular sobre el conocimiento humano, conforme a la cual todos, por naturaleza, lo buscamos. Sus palabras son estas. Es un dicho muy común que dice que naturalmente todos buscamos el saber. No hemos de problematizar ahora el proceso implícito en la popularización de esta idea filosófica. Simplemente queremos hacer notar su presencia en la poética. El apartado mencionado inicia justamente hablando de nuestra primera forma de conocer, el imitar como una tendencia humana, general y natural. Todo esto en el apartado cuarto, tan citado desde Crisoloras. Mas el principal destinatario del Códice Michoacano es además, simultáneamente, el promotor del saber que se recoge en este texto, y considerando también que este texto tiene un carácter mimético, dado su contenido pictórico, cabe insistir en el perfil de mecenas renacentista que Robertson supo reconocer en Antonio de Mendoza. Y es curioso entonces que uno de los primeros historiadores del arte que se interesaron por este contenido pictórico en la relación de Michoacán, Manuel Toussaint, haya parafraseado igualmente la poética al precisarlas. Pues tras haber destacado su belleza y otras cualidades estéticas como su vitalidad, agrega: nada hay sobrante, todo es necesario. En parte esto se explica por la formación que Antonio recibió en Granada del humanista Pedro Mártir de Anglería, junto con algunos de sus familiares y otros nobles, incluido por supuesto su hermano Diego. Pero ayuda también a entenderlo recordar que parte integral de la formación de la nobleza se cifraba en la poesía, y que no solo el mismo Diego destacó en este campo, sino sobre todo su abuelo, el célebre Marqués de Santillana. De suerte que incluso algunos de los planteamientos de este marqués expresados en la Carta Proemia al Condestable de Portugal, como su definición de poesía en términos de fingimiento, su distinción entre poesía sublime, mediocre y vulgar, y un breve recuento histórico de la literatura que no tiene precedentes en España, pueden valorarse en relación con la poética aristotélica por otra vía, aunque menos directa aún por tratarse de un autor transicional entre el medioevo y el renacimiento temprano. No obstante, por su cercanía más o menos directa con Aristóteles,
con autores aristotélicos, protohumanistas del tiempo de este marqués, como Cartagena y el mencionado Bruni, parecen haber allanado el terreno al futuro proyecto del nieto Diego, que academizó los estudios aristotélicos en el Renacimiento. Y también un legado de este marqués a sus familiares es su vasta biblioteca con obras latinas, castellanas, toscanas y francesas en diversas lenguas, porque esto ensanchó el interés por otras culturas, de suerte que aún participando de algún modo sus descendientes en la etapa final de la Reconquista, como hombres de letras y caballeros, comienzan también estos, y entre ellos Diego y Antonio, a familiarizarse con los textos árabes y a adquirirlos, comenzando por aprender la lengua árabe. A la larga, volviendo para cerrar a nuestro primer virrey, esta apertura relativa al intercambio cultural con una cultura sometida será decisiva en la elección de Antonio de Mendoza y en su particular incidencia en la producción de códices, como el de mendocino en especial, aparte de la relación de Michoacán. Esto nos habla de la continuidad. De cualquier modo, a lo largo de toda esta vena genealógica puede decirse que el humanismo de corte aristotélico, con la poética como componente esencial, constituyó un flujo constante y en transformación continua, una especie de sangre ante el contacto entre contextos conceptualizados como nuevos, cual el de la Nueva España, por supuesto. Muchas gracias. Evité detenerme para mostrar algunas imágenes para seguir el hilo de la argumentación, pero ahora podemos verlas con un poco más de libertad. Esta obra se conoce como el triunfo de Santo Tomás y la preparé para ustedes para hacer evidente que esa continuidad entre los estudios aristotélicos medievales y renacentistas se refleja también en la pintura. Santo Tomás al centro y a mano derecha de Santo Tomás Aristóteles, a mano izquierda Platón, es decir, dándole la prioridad a Aristóteles. Y abajo Averroes. El poner a Averroes a los pies suele entenderse como justamente una posición de dominación, pero es importante también ver que, sin quitar esta connotación, sirve como una especie de escalón que eleva más al propio santo. Esta obra muy conocida de Rafael, siempre para ejemplificar ahí la posición de Platón y Aristóteles, me parece que amerita nuevos comentarios, porque justamente lo que se representa es la academia platónica. Y por supuesto que Aristóteles tiene cabida en la academia platónica, pero sabiendo que a la larga hubo también, al menos como proyecto, una academia aristotélica, esta imagen adquiere otro sentido. Esta es una representación de Ticiano del Concilio de Trento. No se trata simplemente de mostrarlo en una pintura, sino de entender que Ticiano es justo de esta época
y tanto él como otros autores plásticos estaban al tanto de las discusiones que ahí ocurrían, y sobre todo sobre estas que tienen que ver con su propia labor como pintores, sí renacentistas, pero también religiosos. Me referí durante la conferencia al último momento del Concilio de Trento, donde aparece la sesión sobre las imágenes. Esta sesión toma por base una referencia al segundo concilio niceno, que data de la época de los iconoclastas, para justificar de nuevo, como se justificó en ese entonces, el uso de las imágenes. Lo que a mí me interesa al mostrar la imagen es que eso de lo que se está hablando también se representa visualmente. Y eso sucedió así, en aquella época, como también en la época del Concilio de Trento. Y la diferencia entre las representaciones icónicas, una por supuesto, no solo icónica por ser imagen, sino con la forma de un icono bizantino, por haberse gestado en ese contexto, y la otra plenamente renacentista. Así que dentro del gran contraste vemos pues esa continuidad en la que yo he insistido. Esta es una representación del mismo Tiziano, de Diego Hurtado de Mendoza, el hermano del virrey. Así que es muy interesante la cercanía, puesto que es un retrato entre estos dos personajes. Este es otro retrato del mismo poeta, diplomático y etcétera, de autor desconocido, pero marcado por esa estética que viene desde Tiziano y que recibieron con tanto entusiasmo en la corte de los reyes católicos. Vean ahora a Antonio de Mendoza, también es una representación muy conocida de nuestro primer virrey, de la que hay copias, y no solo por tener una idea de cómo era, sino por entender que también en estos retratos, a través de los rasgos estéticos, está esa continuidad. Es decir, sin que se sepa quién fue el autor, es evidente que la estética de Tiziano está también aquí presente. Este es otro retrato del mismo Antonio de Mendoza, que como sabrán fue también virrey después en Perú, y esta obra está allá en Perú, tampoco se conoce su autor, pero tiene la misma estética proveniente de Tiziano. Quizá es aventurado, pero se podría intentar rastrear si de hecho es una obra de Tiziano, es decir, una obra llevada al contexto peruano y no realizada ahí. Es decir, una obra probablemente hecha antes de que el propio de Mendoza fuera virrey, en ninguno de los dos contextos. Este es Antonio de Mendoza en la portada de la relación de Michoacán. Está recibiendo la relación de Michoacán y ahí está el autor que la entrega. Me interesa relacionar esta con esta otra, porque esta otra se puede considerar en cierta forma también como un códice. Cuando nosotros en nuestro contexto decimos códices, estamos hablando de obras, si no prehispánicas, sí con estos rasgos indígenas. Pero hagámonos conscientes que cuando decimos códices, la palabra remite más bien a estos textos manuscritos e ilustrados del Renacimiento. Entonces es una traslación del concepto, y eso que ahorita entendimos teóricamente, aquí lo vemos. Esta es una página
de una obra que se llama Vida de Aristóteles, y que es una copia manuscrita de una obra de Bruni, pero lo que nos importa es sobre todo que estuvo en la biblioteca del Marqués de Santillana, abuelo de Antonio de Mendoza. Es decir, que esta biblioteca quedó en manos de la familia, la conoció Antonio y estaba muy familiarizado con este tipo de obras, con esta calidad pictórica. Así que no es de extrañarnos que él haya sido quien promoviera más de un códice en nuestro contexto, justamente como obras ilustradas. Es decir, que esto atañe a lo que se hacía aquí, pero también tenía una raíz en lo europeo. Este es el Códice Mendocino, que evidentemente lleva ese nombre por él, y no solo lleva ese nombre, sino que Antonio de Mendoza está ahí representado. Este es Antonio de Mendoza. Y vean la maravilla que consiste en que la identificación de Antonio de Mendoza como tal obedece a los criterios indígenas, porque es este animalito y es esa penca la que por su nombre náhuatl nos da la referencia del apellido Mendoza. Con esto están por supuesto más familiarizados los estudiosos de los códices, pero bueno, no ahondaremos ahora en ello. Y no son las únicas, me limito a mostrar una última representación de Antonio de Mendoza. Esta es mucho posterior, pero está basada en una fuente común con el llamado lienzo de Tlaxcala. Es decir, que hay una gran labor todavía por hacer para entender hasta qué punto este fue un promotor de los códices y hasta qué punto en esta sensibilidad de inclinación hacia la plástica estaba presente la poética. Pues eso es todo y... una última que se me pareció, pero esta ya del contexto peruano, también posterior al periodo en que gobierna allá Antonio de Mendoza, pero para que veamos cómo también en ese otro contexto fue representado por manos y mentalidades indígenas. Es decir, que no hizo esa labor solo aquí, sino la difundió, podemos decir entonces, en América. Pues con eso termino mi participación y les dejo abierta a ustedes la suya. Gracias. Si hay alguna pregunta, algún comentario. Si alguien tiene alguna pregunta. Si les parece bien, sí, adelante, bienvenido. Bueno, yo la felicito por su ponencia, felicito a Litam por también presentar esta conferencia en esta casa de estudios. A mí me llama mucho la atención que en la ponencia sí se menciona alguna vez a los bizantinos. Me parece que está más cerca todavía la discusión de los iconoclastas bizantinos, porque creo que es hasta de 1200, ¿no? Mientras que el concilio de Nicea es por el 400. O sea, hay que afinar eso porque yo creo que es muy importante en el contexto de Trento, porque justamente Lutero quiere rescatar esa aversión a las imágenes que él fundamenta en el Antiguo Testamento, y mismo la reticencia de los árabes en España a representar a las representaciones plásticas. Entonces, no solo es la influencia de Aristóteles, sino también este debate respecto de las imágenes, ¿no? Y por otra parte, también quisiera anotar que la visión renacentista y neoplatonista querían encontrar muchas coincidencias más que contraposiciones entre Aristóteles y Platón, y muchas de las ideas que apoyaron a las imágenes hay que buscarlas más en Platón que en Aristóteles, ¿no? O sea, por ejemplo, la visión del icono, hay un pasaje muy importante en el diálogo del sofista, donde él habla de la
representación plástica como fantasma o como icono. El fantasma es el que altera la imagen para engañar al ojo, que también fueron muy importantes esas representaciones en el Renacimiento. Y en cambio el icono es el que no engaña al ojo, sino trata de representar lo representado, digamos, o sea, trata de ser más fiel a aquello que representa, ¿no? al referente. No, bueno, pero felicidades otra vez por esa ponencia erudita. Pues muchas gracias, y creo que erudito nunca se llega a ser, sobre todo con un público que en realidad está para dialogar, así que pues también es importante tomar en cuenta que es muy valioso dialogar con un público preparado, ¿no? Y en ese sentido, pues sí es un diálogo, ¿no? Con respecto a lo que dices de Nicea, hay que distinguir entre el primer concilio de Nicea y el segundo concilio de Nicea. Entonces, tu referencia es más bien al primero y esta es más bien al segundo. Y lo que atañe a los iconoclastas, lo estás desplazando muy cercano al Renacimiento, cuando en realidad es justo ese momento del concilio de Nicea, del segundo, es decir, hacia el siglo VIII, donde se da la discusión de los iconoclastas. Digo, porque el cuadro que pusiste, lo que tienes el credo constantinopolitano, ¿no? Por eso me confundí. No es que la... Ok, quizá la imagen, ahí sí, yo tengo que revisar si la imagen lo que representa es más bien el otro concilio, y si hay una representación del segundo concilio. Es pertinente entonces, no obstante, con todas las precisiones, se sostiene el hecho de que la imagen proviene de ese contexto donde se cultiva por siglos y sigue siendo algo promovido fuera del contexto de la caída de Constantinopla por autores como Chrysoloras. Ahora, al apuntar yo a Aristóteles, no quiero ignorar la proximidad entre los autores, puesto que las mismas imágenes la reflejan, sino que, bueno, no se puede abarcar todo en una conferencia, pero me hubiera gustado agregar una parte donde cobráramos conciencia de que los estudios renacentistas son, sobre todo, estudios del platonismo, y que lo que hace falta es estudiar esta otra parte justo para ver su engarce, y que independientemente de eso, sí hubo polémicas serias entre platónicos y aristotélicos, y más allá de eso, porque ellos de algún modo se podían conciliar. El pleito no era tanto entre a quién le iban, sino entre los propios aristotélicos, escolásticos y humanistas. Entonces, bueno, hay muchas cosas en que profundizar. Por último, igual, con respecto a el asunto de las imágenes, en relación con Lutero y con los árabes, es la misma cuestión, es algo que, si bien todavía vale la pena comentar, reflexionar, discutir, es algo que se ha trabajado más que esto otro. Entonces, sí, quizá falta añadir que no es negando eso, sino además de eso, ¿no? Darle este sentido hacia la comprensión ahora de nuestros contextos, a nosotros en qué nos atañen las imágenes, porque para nosotros es una prioridad cuando allá era algo que trataba de excluirse. Y bueno, detrás de ello hay muchas cosas interesantísimas. Por ejemplo, que Lutero haya optado por traducir la Biblia al alemán para que el pueblo la pudiera leer, y que en el Concilio de Trento hayamos decidido más bien pintar los evangelios y lo que se relaciona con las vidas de los santos, son dos proyectos cabalmente renacentistas, formativos, educativos, pero una cosa es aprender por la letra y otra por la imagen, sin hacer ahorita un balance de las repercusiones de ambos casos, sino nada más comprendiendo lo que a nosotros nos tocó. Bueno, esos son mis comentarios a tu participación. Muchas gracias. ¿Alguien más? Sí, por favor. Sí, más. Sí.
Sin embargo, efectivamente estoy de acuerdo con la fundamentación que se da a todo el uso de las imágenes para hacerlo de un proyecto educativo por parte del aspecto eclesiástico. Vaya, finalmente su fundamento es querer difundir la fe. Entonces, lo cual yo por un lado lo veo bastante inteligente, y sobre todo bastante inteligente que quisieran utilizar la poética como praxis para ese mismo fundamento. Sin embargo, yo me quiero remontar al otro lado, al lado oriental, que nosotros lo vemos. Por ejemplo, en los árabes es algo que yo también no tengo tanto conocimiento. Sin embargo, ellos tienen mucho la tendencia a representar, vaya, ya sea desde su religión, historias, etcétera, todo a través de imágenes de flores, de animales, de algo que no está relacionado con los humanos, y que finalmente es un uso de imagen que han tenido continuo y que lo han tenido desde épocas pasadas, incluso también en la civilización china. Se da mucho la representación de estas pequeñas imágenes o estas mismas, no lecturas, quizás como códices también referidos, pero que también hacen mucho uso de la imagen. Y quisiera yo ver, por ejemplo, ahí el juego de si está utilizada la poética de Aristóteles ya inmersa también entre la cultura árabe, que finalmente ellos fueron los primeros en traducirla, o bien si también tienen una influencia del otro lado, que es el lado asiático, el lado de China, Japón, todo ese lado nórdico que nosotros realmente conocemos muchísimo menos que el occidental. Es muy interesante tu pregunta, y pues hasta donde yo alcanzo a ver, pues te digo lo que pienso. Sobre este tipo de manejo de la imagen en el contexto árabe, estamos más bien en el campo que podría considerarse decorativo, aunque eso es una perspectiva un poco superficial y que no es exclusiva, por supuesto, de este contexto. Mientras que en este otro campo al que nos estamos refiriendo, lo más importante es un engarce entre lo visto y un correlato textual. De una manera distinta quizá eso se da en ese contexto, por ejemplo, cuando las letras devienen decorativas y son párrafos del Corán, ¿no? Pero no hay que perder de vista que realmente la poética no se trata fundamentalmente de imágenes, que si ahí hay una insistencia en la imagen, se debe en parte a Aristóteles, y es como un asomarse apenas al asunto en comparar, es decir, el poeta es a veces como el pintor, pero también es parte de la sensibilidad griega, por eso está también, por supuesto, en Platón, es decir, que en ellos, todos los griegos, y aún en los filósofos, hay una teorización de la imagen, desde que incluso la palabra teoría tiene que ver con el ver. Entonces la cuestión del ojo y del ver y de la mirada y todo eso en los griegos es un asunto que pues es apasionante y que quizá se requiere estudiar mejor de lo que solemos hacerlo en los contextos filosóficos, que nos centramos más bien en esta tendencia platónica a dejar de lado las imágenes. Entonces, yo creo muy inviable pensar que la poética haya afectado en este contexto arábigo la implementación de la decoración, porque el fundamento de lo que van a ser las artes en la poética es que son representación, y si se redujeran a una función decorativa, se pierde ese asunto mimético en alguna medida. Se puede representar la hoja dibujada, la hoja real, pero lo del fondo, de que haya un conocimiento vinculado con lo conceptual, no es tan evidente. Pasa algo parecido entre la música y la poesía en la tragedia, porque finalmente, y para eso es valioso leer a Nietzsche cómo sucedió este desprendimiento, donde en esencia eran algo junto, y cuando la poesía
acentúa la parte verbal, entonces libera la música y se hacen... No es que antes no fuera la música independiente, pero cobra un giro distinto una vez que, digamos, se separan. Y lo mismo con las imágenes, una cosa es cuando acompañan un sentido, y eso es muy claro en los evangelios, o sea, tú ves el nacimiento de Jesús y no piensas que es un nacimiento cualquiera, sabes qué nacimiento es, ¿no? Entonces hay el referente icónico siempre. También sobre esto ha reflexionado mucho Gadamer en Verdad y Método, y quizá te gustaría determinar ese asunto. Gracias. Bueno, primero te felicito, es ciertamente muy erudito y con una cantidad de información filológica realmente impresionante. Para fines de lo que nuestros alumnos en historia leen, en la Reconquista, justamente cuando viene la expansión de los hispanos sobre los mozárabes y los que están presentes en la península española, y luego cuando esto se lleva hacia América, Nueva España, creí entender que tú comentabas que la recepción de la poética a través del mundo árabe llega al mundo hispano. Esta es una primera posible mala comprensión de mi parte. Y entonces, si fuera verdad esto, lo que ocurre es que la Reconquista, cuando ellos van expulsando de la península a los árabes y van unificando todo bajo una sola corona, con los reyes católicos, entonces van a tener que llevar para evangelizar las imágenes que precisamente por la recepción de la poética ellos han aprendido. Y sin embargo, el concepto de representación conceptual ya lo tenían desde antes. La pregunta es, ¿hasta qué punto sabemos que la recepción de la poética permite esa representación conceptual? ¿O hasta qué punto es producto simplemente de un proyecto que se da en el momento de la Reconquista? No sé si soy exacto en mi pregunta. A ver si yo soy exacta en mi respuesta. Con respecto a lo primero, sobre la posibilidad de que, por ser previa la recepción árabe medieval de la poética a la europea, haya habido en la península una recepción previa de la poética a la que ocurrió en Italia, porque para la época de la Reconquista España es receptora del Renacimiento, no promotora del Renacimiento. Yo solamente me asomo a la posibilidad, y es que es algo muy delicado, porque aún antes de que la Reconquista se consiguiera, pues la convivencia en la península era muy difícil, o sea, no podía nadie abiertamente enseñar, por ejemplo, en árabe, ¿no? Había que ocultar las propias costumbres y solo dentro de contextos muy acotados. Pero el punto es que justamente estos personajes nobles, con la posibilidad al menos de recoger los textos de esa cultura que estaba siendo expulsada, dejan los elementos para, no que eso ya se hubiera logrado. Ahora, citando a López Fargeat, vimos que en su interpretación, cuando los árabes recibieron la poética, lo que estaban tratando de entender es su propia literatura, no sus imágenes. Y en ese sentido, les ayudó la poética, aunque no le entendieron bien a la poética. Así que, si hubiera un impacto, yo creo que no sería en términos de citas, como después, como yo lo trabajé en el Renacimiento, sino más bien de proyectos y posturas. Por eso digo que el Marqués de Santillana, al ser el primer español que trata de hacer un recuento de la literatura desde España y se va hasta la Biblia y luego pone ahí en orden todo lo que es valioso para él, y a la punta, al final de ese recuento, pone a los españoles, está siguiendo
esa vena de saber pues quiénes somos dentro de la literatura, que fue la forma que permeó la poética a los árabes. Pero bueno, yendo ahora a la otra cuestión de si eso estaba sucediendo y por casualidad al mismo tiempo estaba la poética o la poética lo causó, pues yo creo que uno debería callarse, ¿no? Porque una cosa no anula a la otra, y saber hasta qué punto fue cada cosa, pues es un cuento de nunca acabar, ¿no? Lo importante yo creo que es valorar que no se trata de escoger en el binomio, sino de ver cómo están sucediendo las cosas, como en una carrera de caballos, o sea, uno saca la cabeza y luego el otro y así, ¿no? Entonces, dejemos a un lado los conceptos de causalidad y veámoslo, por eso decía, como una simultaneidad que contrapone y colinda, que es una forma de pensar, digo yo, contemporánea. Aún así hay un proyecto pedagógico muy claro que explicabas en don Antonio de Mendoza, de evangelizar con las imágenes, porque se percata de que en el mundo indiano hay imágenes en los códices. Bueno, pero atribuir directamente todo esto a Antonio de Mendoza es un peso muy grande. Ajá, es como al contexto, porque lo que yo mostré es que Antonio de Mendoza no antecede al Concilio de Trento. Entonces había ya un proceso de este tipo, incluso en términos de evangelización, pero aparte de intercambio de imágenes con un sentido formativo, porque, por ejemplo, el Códice Mendocino fue hecho para mandar allá algo de aquí. En todo caso, la formación iba al revés, y eso sí que suena interesantísimo, ¿no? Aunque nunca llegó, porque es un códice que obedece a un mandato del rey. Le dijo, dime, por sus intereses económicos, allí cómo se extrae la riqueza y cuánto tienen de esto y de aquello, y cómo van los tributos, ¿no? Y Antonio de Mendoza obedece, pero le añade la forma, lo hizo como quiso, ¿no? Y lo pintaron. Y aunque no llegó el códice, ahí va Antonio de Mendoza a decir, a ti lo que te interesa son los tributos, sí, mi rey, pero a mí lo que me interesa también es que acá también. Imaginamos, hacemos códices y somos renacentistas a nuestra manera, ¿no? Bueno, ya ves. Gracias. Debo pedir una disculpa oficial, pero ahora he llegado un poco tarde. Lamento muchísimo no haber oído la primera parte, pero me llama mucha atención que Alina Mendoza se llame A. Mendoza también. Quiero entregarle un diploma a la doctora Alina Mendoza Cantú por la conferencia La poética de Aristóteles entre el nacimiento y el inicio del virreinato no hispano, por una magnífica exposición, y ojalá que venga por aquí más seguido. Muchas gracias.